Una docente jubilada de la organización Tribuna Docente y además militante del Partido Obrero, va a estar aquí en Ramallo el próximo 10 de julio en el Club Matienzo brindando una charla. Ya les voy a comentar de qué se trata. Perfecto. Nora, ¿qué tal? Buen día. Leo Terzi es mi nombre. Mucho gusto. Bueno, me viene bien la charla, no solo para hablar de esa jornada del próximo 10 de julio, de esa charla que va a ofrecer aquí en el Club Matienzo. Me gustaría aprovecharla también para conocer su opinión sobre esta jornada de paro que se realizó ayer en todo el país, convocada por la CETERA, y esta situación que viven los docentes, ¿no? Sí, mira, el paro fue de características enormes, ¿no es cierto? Realmente tuvo picos muy desarrollados en la provincia de Buenos Aires. O sea, muestra, por un lado, la solidaridad con los compañeros de Chubut, que están siendo brutalmente reprimidos, pero aparte vienen de más de 90 días de conflicto porque no les pagan los sueldos, y ahora no convocan a la paritaria, pero también reflejó el hastío y la bronca de la docencia en todas las provincias, sean las que ya se acordaron paritarias, porque obviamente lo acordado no alcanza. Imagínate que son Misiones, acordaron paritarias en pleno verano del 10%, o sea, cosas viejísimas, ya fuera de foco, en el nivel de carestía que hay. Y bueno, en Buenos Aires seguimos dándole vuelta a la parrala, donde la gobernadora no convoca la paritaria y nos tiene con el sueldo básico y conformado, viste que tenemos dos partes en el sueldo, desde septiembre del año pasado, fue el último ajuste. Así que la situación es muy seria. Sí. Se suma también que aprovechan, porque lo grave, viste acá también, es que la CETERA, que es la Organización Nacional, SUTEBA y el Frente de la Unidad Docente, que son un frente que hay de todos los sindicatos en la provincia de Buenos Aires, han tomado una posición muy tibia de ir a la negociación con los chicos en la escuela, viste, como respondiendo a la campaña que se hizo contra la docencia. Y bueno, y eso envalentona a Vidal, porque primero no nos da el aumento, segundo no convoca la paritaria, tercero aprovecha toda esta tregua de parte de los dirigentes sindicales para por ejemplo, cerrar los bachilleratos de adultos de un plumazo. Después, una vez consumado eso, quiere cerrar la escuela especial, colocando a todos los niños con dificultades en las escuelas comunes, viste, con lo cual quiere cerrar directamente una rama y producir un fracaso enorme, porque imagínate que los niños en las escuelas especiales, que son una gran conquista, tienen personal adecuado para atenderlos. Después vino el intento, una resolución, la 1734, que impone que todos los equipos de orientación escolar sean de distrito. O sea que no solo no cumplieron con las leyes y con la normativa, ¿viste?, que plantea que tiene que haber un equipo de orientación escolar por escuela, y no están cubiertos, hay distritos que tienen el 20, el 30, el 40, con más suerte el 50, sino que ahora los disuelven esos equipos y los mandan a distrito. Quiere decir que ese equipo que atendía la realidad conflictiva de una escuela, ahora tiene que atenderla de muchas más, yendo y viniendo, y no logran hacer su trabajo. Y tras cartón, la semana pasada, justo cuando estábamos movilizados para reclamar la anulación de esa resolución contra los equipos de orientación escolar, sale otro proyecto que plantea la colegiatura de los profesores de educación física. O sea que para poder trabajar tienen que tener un postítulo, lógicamente hecho en entidades privadas que son especialistas. Está Vidal, Sanchezini, son especialistas en crear empresas con plata del Estado, viste, y que después la gente las abona con su propio esfuerzo, ¿no es cierto?, pagando las cuotas, y entonces le van a exigir esta colegiatura y ser anotados como monotributistas. O sea que tratan de sacar a los docentes de educación física de lo que es el ámbito educativo y transformarlo en una especie profesional que se paga su propia jubilación y que no tiene nada que ver con el proceso educativo. Y ahora... ¿Eso sería a partir de cuándo, lo de los y hay un profesores? proyecto
viste, la tipa aprovecha, cada vez que hay tregua, aprovecha y mete algo. Ajá. Se va a tratar. Ajá. Y el otro que metieron es uno que es gravísimo de las escuelas industriales, porque plantea la eliminación directamente de materias tipo arte, etcétera, o la supresión de horas, y esto en el marco, viste, de algo más grave todavía, que es que Triaca planteó claramente que la reforma laboral comenzaba con las pasantías en los colegios. O sea que hay una ley de reforma laboral que plantea que los chicos en el último año de secundaria tienen obligación de hacer pasantías laburando para una empresa, y esa ley de pasantías, donde van a poner estudiantes en lugar de obreros a competir con los viejos obreros de la fábrica, le pagan un viático, no tiene antigüedad, no tiene no aporta la jubilación, etcétera, etcétera. Así que es todo un paquete, viste, de ataque, y que tiene que ver con un hecho enorme que se ve por el acuerdo con el Fondo Monetario y el planteo de pedir plata para pagar la deuda, superendeudándonos, que han fracasado en toda la línea en su política, que no hay ningún despegue, y que para manejar los negocios de sus amigos, de los sectores empresarios, tienen que endeudarnos mucho más y quitarnos lo poco que tenemos. La cuenta que es ahora, ¿cómo nos vamos a parar? Tendríamos que seguir parando. Hay que preguntarse cómo puede ser que estemos trabajando en esta situación. ahora Nora, ¿y cómo deberían reaccionar los gremios docentes ante todas estas medidas que ha ido tomando Vidal, o algunas que están en carpeta todavía en proyectos no aprobados, pero con la idea de que en algún momento sean realidad? Porque usted decía recién, esta idea de reclamar con los chicos en las aulas pareciera que no dio resultado, no la evaluó como una buena decisión. Ahora, también es cierto que muchas veces cuando son muchos los paros, los docentes no acompañan porque le descuentan el día, entonces como que van perdiendo fuerza también. Mire, la política de descuento de los días de paro es una política histórica, ¿viste? Siempre han tomado esta posición patronal, los gobiernos, siempre forma parte de la negociación. Lo que pasa es que estos dirigentes son débiles, buscan acuerdos con el gobierno, Baradel y compañía, entonces dejan pasar estas cuestiones. No, acá lo que deberían hacer los gremios, lo estamos pidiendo desde tribuna docente, desde los subtemas combativos, desde todo el sector multicolor, que acaba de ganar la gran huelga de 43 días en Neuquén, donde lograron casi el 30% de aumento y cláusula gatillo. O sea, se ganó con la huelga general, acá no hubo tutía, ¿viste? O como están haciendo los de Santa Cruz y los de Chubut, que no tienen otra alternativa que colocarse bajo cero, con mantitas, hacer aguante, porque acá no les pagan el sueldo. Entonces, ¿qué habría que hacer? Convocar a un Congreso Nacional y Provincial de delegados de escuelas, para que seamos los docentes desde las escuelas los que planteemos cómo nos parece que hay que salir a reclamar, con qué método. Las escuelas ya están pidiendo 36 horas de paro activo, ¿me entendés? Eso es lo que están pidiendo, porque esos son los mandatos que han habido. Lo que pasa es que los dirigentes sindicales no los acatan los mandatos. Ahora, una forma de juntar, de tener fuerza suficiente todos los trabajadores, es un plenario de delegados donde todo el mundo lleva las posiciones, y ya solamente el plenario de miles. Imagínate, en la provincia de Buenos Aires un plenario de delegados de escuela sería de 20.000 personas. Bueno, discutiendo cómo enfrentamos la política de Vidal, que no cierra los terciarios, que no cierra la escuela de adultos, que no cierra especial. O sea, acá los niños del aula, pero no vamos a quedar sin trabajo y sin niños. Cuando a vos te están planteando que no va a haber gabinetes, es la confesión de que no quieren el trabajo tenaz que hace la gente de las EOE, de ir a meterse en donde hay chicos que tienen dificultades de aprendizaje y los recuperan para la escuela. Entonces, ellos no quieren chicos en la escuela, ellos quieren una franjita chiquita que reciba una educación de tipo rudimentaria, y que los que después van a ir al mercado laboral, que son muy poquitos porque en este país cada vez hay menos trabajo, vos sos de Ramallo y ahí a la vuelta tenés el Motomel en San Nicolás, que acaba de dar vacaciones de prepo a los trabajadores y antes despidió gente, en la situación constante de despidos en Siderar, para poner ejemplo, ¿viste? Acá a la vuelta, lo de Atanor, pues, te puedo decir, en la zona, miles de ejemplos, ¿no? Entonces es necesaria una acción de conjunto de la docencia está dispuesta a luchar, lo que pasa es que no se siente representada con los dirigentes.
La saco un poquito del tema. ¿Qué sería tribuna docente? Así le explicamos a la gente. Sí, Tribuna Docente es una agrupación de docentes de todo el país que tenemos una postura antiburocrática, es decir, contra el manejo de arriba para abajo de los sindicatos, que consideramos que los sindicatos tienen que ser independientes de todos los gobiernos, ¿no es cierto? Y que la forma de decidir no hay otra forma. Asamblea, delegado con mandato y plenarios donde se escuche la voz de las escuelas. Eso es lo que hacemos en Matanza, lo que hacemos en Ensenada, lo que se hace en Bahía, lo que se hace en Tigre, que son varios de los distritos que tenemos recuperados a manos de la multicolor. Aún formando parte de su tema, usamos un método que Baradel no usa, que es justamente que los trabajadores decidan. Bien. ¿Me entendés? Bien. Así que eso es tribuna docente. Y estamos en todo el país y presentamos lista cuando hay elecciones con otras corrientes y hacemos la multicolor porque nos ponemos de acuerdo entre varios. Y tenemos una política de intervención incluso con plenarios de delegados convocados por la multicolor, que son los que han permitido que el sector multicolor convoque a paros y se adhieren un montón de distritos que son celestes, por encima de Baradel, ¿no? No lo esperamos a Baradel sigue dilatando. Nora iba a estar aquí en Ramallo el próximo 10 de julio en el marco de esta discusión que se ha dado en el último tiempo por este proyecto de despenalización del aborto, ofreciendo una charla que se presenta como cuyo tema central sería la educación sexual integral, que es un proyecto de ley, una ley, que se discutió también en el Congreso de la Nación, en el marco de todas estas discusiones que se ofrecieron en el último tiempo por la ley de despenalización del aborto. ¿Qué sería la ley de educación sexual integral y en qué estado está en este momento? Bueno, la ley de ESI, que se llama Educación Sexual Integral, es una ley nacional que tiene 12 años de existencia y que el gobierno que la sacó, que fue el gobierno kirchnerista, no se preocupó en que se implementara. Incluso la ley original planteaba que cada comunidad iba a dar los contenidos como quisiera y cuando quisiera, con lo cual no es ninguna garantía y el resultado final es que en la inmensa mayoría de los servicios educativos de todo el país la educación sexual no se ha abordado, y esto es uno de los puntos que más reclaman los estudiantes y las estudiantes, los varones y las mujeres, que han tomado la lucha por el derecho al aborto como una lucha propia y fundamental, porque no piden solamente el derecho al aborto, no pedimos tampoco las mujeres solamente el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que tiene media sanción de diputados y ahora va a senadores, y es una conquista enorme para las mujeres, para no estar estigmatizadas cuando tienen que apelar a una interrupción voluntaria del embarazo, y encima del peligro en el cual se hace, cargar con la culpa porque resulta que es ilegal, etcétera. Lo de la ESI vino de la mano, la denuncia de que no se estaba aplicando y que queremos que se aplique. El año pasado hubo ocupaciones en las escuelas de Capital contra el trabajo, que los querían obligar a trabajar en quinto año, y por la aplicación de la ESI, no sé si te acordás, sí, hacia fin de año. Sí, ahora que me lo dice, sí. Sí, y los chicos reclamaban, entonces vos decís, ¿cómo? 12 años los chicos reclaman, no, porque no tienen, pero no los chicos comunes, el Nacional Buenos Aires, viste, qué sé yo, el Pellegrini, y todos se plegaron. Y en la provincia también gravísimo, porque terrible. Ahora, siendo ley, ¿qué es lo que hace falta para que siendo ley, qué es lo que hace falta para que se aplique? Y voluntad política que evidentemente no tiene, porque la Iglesia ha puesto un freno enorme a que se eduque, se dé educación sexual. ¿Y cuáles serían? Quiere manejar la orientación de la educación sexual a su gusto y le impone desde los templos, le impone en los colegios, le impone con la propaganda, etcétera, ¿viste? Eso está muy inficionado. Entonces, si vos en las escuelas discutís o tenés dos, como está en nuestro proyecto, ¿no? 2 veces por semana, talleres, donde las diferentes especialidades orientan, ¿no es cierto?, lo que significaría la educación sexual integral, comenzando por los chicos de jardín y terminando por el terciario, donde se aborden
las partes del cuerpo, los cuidados, el respeto, el problema de la violencia, el problema de los abusos, el problema de los anticonceptivos. Vos te das cuenta que no se sabe usar anticonceptivos en este país. Y que encima cuando vas a buscar al hospital, habiendo una ley de anticonceptivos gratuitos, no hay, o le dan a todas las mujeres unas pastillas que no le sirven un montón. ¿Sí o no? Decime Sí. ¿Y cuáles serían los pilares de esa ley? La ley, la ley lo que plantea es que en primer lugar es un derecho de todos los chicos y chicas de todos los niveles educativos, tanto privados como estatales, que los contenidos y los métodos se tienen que elaborar entre los centros de estudiantes, los sindicatos docentes, las organizaciones de mujeres y los especialistas, ¿viste? Porque han estado muy fuertemente en defensa del derecho al aborto y de la educación sexual, los médicos cirujanos, que son los que atienden a las mujeres que llegan con abortos inconclusos, o sea, son palabra mayor con respecto a este tema, ¿no es cierto? Y bueno, que se formen y se haga en forma de talleres, o sea, en forma de debate, ¿viste? Ahí va a entrar el tema de las elecciones sexuales. Por ejemplo, la ley vieja plantea varón, mujer, varón, mujer, varón, mujer, varón, todo el tiempo varón, mujer, y hoy ya estamos que varón, mujer no es, ¿viste? Varón, mujer y otras elecciones. O elección sexual, es más amplio, ¿entendés? Entonces, todo eso, aparece el problema de la prostitución, donde tenemos que liderar una gran lucha contra la prostitución, no contra las mujeres que ejercen la prostitución, que la toman producto de sus imposibilidades de conseguir trabajo en un país donde no hay trabajo, sino contra todo el régimen que las tiene bajo control para que ejerzan la prostitución y tener ganancias redes enteras, ¿viste? Para chicos de qué edades sería la ley? No, está planteado desde jardín hasta terciario, en todos los niveles, y donde se incluya también la perspectiva de género y el tema de colocar fuertemente la lucha contra la violencia hacia la mujer. Por ejemplo, en los contenidos se discuten noviazgos violentos, ¿viste? El problema de por qué las mujeres corremos riesgo, ¿viste?, de violación o de maltrato, y cuál es el fundamento, que tiene que ver con el hecho de que hay que desvalorizar a la mujer para que después pida menos cuando va a buscar trabajo. Viste que no nos pagan lo mismo, no nos dan lo mismo trabajo a las mujeres que a los varones. ¿No es cierto? Bueno, tiene que ver, bueno, usted señala, vale menos, y ese vale menos es la base también de la violencia. Bueno, es muy importante, por eso aparte, dos veces por semana. Aparte en tiempos donde toda esa información está de alguna manera en redes sociales, que los chicos acceden permanentemente ya a partir de una determinada edad. Pero hasta son acosados por redes sociales. Bueno, son acosados, pero digo, hay un montón de información difusa, y la escuela sería un lugar, un buen lugar como para organizar esa información y que... Por supuesto, claro. Es muy necesario porque se producen todo tipo de distorsiones, pero aparte, con el tema de la lucha por el aborto, saltó fuerte que no hay acceso a los anticonceptivos. Y saltó fuerte que no hay educación sexual. Esto es en las que luchamos por el derecho al aborto. Antes luchamos por educación sexual para decidir y anticonceptivos gratuitos y adecuados para no abortar, y aborto legal y gratuito para no morir. Entonces, de todo un paquete de lucha. Y creo que se avanzó mucho en la comprensión de este problema. ¿Y qué lugar se le ha dado en esta discusión por la ley de despenalización del aborto a esta ley de educación sexual integral, de acuerdo a lo que usted escuchó en el Congreso de Diputados el otro día? Mira, evidentemente los que pudimos ver los debates, ¿viste?, previos, ¿te acuerdas que fueron 2 meses de debates? Las audiencias. Las audiencias, exacto. Y después en el propio recinto va ligado el que defiende el derecho al aborto y el que lo sostiene, todos han intervenido señalando que hay un déficit con respecto a la educación sexual y los anticonceptivos. Yo creo que no ha habido intervención. Nosotros, viste, cuando estábamos haciendo la vigilia, había televisores para ver, es decir, unos, otros, varones, mujeres, presentaban fundamentos muy fuertes, incluso hasta polemizando, como lo hizo Romina del Pla, de que en el interior esto no se tiene en cuenta. Mentira, donde más es abusada la mujer es en las provincias del interior, ni que hablar del NOA, donde existe el derecho a pernada,
y de que hablar en Salta, donde obligaron a seguir con el embarazo a una nena violada de 10 años. Entonces, ¿cómo no? Ahí, en todo el interior había movilizaciones y permanencias en todos lados, ¿no? Que no oculten la realidad de esta necesidad. ¿Entendés? Sí, sí. Bueno, pero falta la decisión política y parece complicado en estos tiempos, ¿no? Sí, entonces la idea es, después de las últimas... 2 millones de personas, fuimos 1 millón el 13, ahora tenemos que ser 2 millones el 8 de agosto. El día del tratamiento en el Senado. Así es. Bueno, pero mientras tanto, la gente puede escucharla el próximo 10 de julio, Perfecto. 17:30 aquí en el Club Matienzo, hablando sobre este tema, la educación sexual integral y otros, que seguramente van a surgir en el camino. Vamos a hacer un intercambio, claro. Gracias, Nora, muy amable. Gracias. Que siga bien, que tenga buen día. Bueno, hasta ahí la charla con Nora Biagio, que es militante del Partido Obrero y también de Tribuna Docente, que es una organización de docentes creada por ella, por Nora Biagio. Va a estar aquí en el Club Matienzo el próximo 10 de julio, 17:30, ofreciendo una charla sobre este tema que es la Ley de Educación Sexual Integral. El próximo 10 de julio, 17:30, lo vamos a estar recordando, 10 de julio, 17:30 en el Club Matienzo de Ramallo. Las 9:40, ya venimos.